Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque vaya que tenemos tema jugoso. Prepárense para un torbellino de emociones porque hoy vamos a sumergirnos en los rumores, las declaraciones y las posibles verdades detrás de la relación más comentada de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen, vamos a hablar sobre Hande, Kerem y ese extraño que ha encendido las redes sociales. Y no solo eso, prepárense para una posible confesión íntima que está dando mucho de qué hablar. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y no se despeguen de la pantalla porque este vídeo está que arde. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y déjenos un like si este contenido les gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Bueno, entrando en materia, últimamente las redes sociales han estado que echan humo con una serie de publicaciones, entrevistas y gestos que, según los fans, apuntan a una sola cosa: Hande Erçel podría estar extrañando a Kerem Bürsin. Sí, lo sé, es un tema que nos apasiona a todos. Y es que a pesar de que su relación terminó hace ya un tiempo, el cariño y la química que demostraron en pantalla y fuera de ella siguen vivos en la memoria de muchos. Vamos a desmenuzar todo esto paso a paso. Primero, tenemos que recordar que Hande y Kerem se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie, Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una de las relaciones más seguidas y queridas del mundo del espectáculo. Su química era innegable, sus interacciones públicas eran adorables y sus fans, que se autodenominaban Anker, estaban absolutamente enamorados de ellos. Recordemos esas primeras imágenes que inundaron las redes, los detrás de cámaras donde la risa era constante y la conexión palpable. Desde el inicio, la prensa turca, siempre atenta, detectó algo especial entre los dos protagonistas. Los rumores crecieron al mismo ritmo que la popularidad de la serie, y pronto la especulación se confirmó con fotos robadas, cenas románticas y, finalmente, una declaración oficial que desató la euforia entre los fans. Anker era real y el mundo se enamoró de su amor, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su Instagram se convirtió en un diario de su relación, lleno de momentos cotidianos, viajes espectaculares y dedicatorias llenas de cariño. Incluso las marcas se peleaban por tenerlos juntos en campañas publicitarias, conscientes del impacto que generaban. Sin embargo, como suele ocurrir, el cuento de hadas llegó a su fin. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular y, aunque ninguno de los dos lo confirmó directamente al principio, poco a poco se hizo evidente que su relación había terminado. La noticia obviamente devastó a los fans, que aún guardaban la esperanza de que su amor fuera eterno. La ruptura fue un golpe duro para la comunidad Anker. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de teorías conspirativas y de peticiones desesperadas para que volvieran a estar juntos. La prensa turca, por su parte, se dedicó a analizar cada uno de sus movimientos, buscando pistas sobre las razones de la separación y las posibles secuelas emocionales. Los dos actores, sin embargo, optaron por el silencio, intentando mantener su privacidad en un momento tan delicado. Se enfocaron en sus carreras, tratando de superar el dolor y seguir adelante con sus vidas. Pero la sombra de Anker seguía presente, persiguiéndolos en cada entrevista, en cada aparición pública, en cada publicación en redes sociales. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto de nuevo? ¿Qué ha pasado para que resuciten los rumores de un posible reencuentro o al menos de un sentimiento persistente entre ellos? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas, Hande Erçel ha estado en el centro de la atención mediática por varios motivos. Primero, por su creciente éxito profesional. Hande se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando nuevas series, colaborando con marcas de renombre y asistiendo a eventos de moda internacionales. Su carrera está en un momento álgido y eso, inevitablemente, la pone bajo el escrutinio público. Hande, desde el final de Sen Kalkam, ha sabido reinventarse y elegir proyectos que la han consolidado como una actriz versátil y talentosa. Ha incursionado en el cine, ha protagonizado campañas publicitarias para marcas de lujo y ha desfilado en importantes pasarelas de moda. Su imagen, sofisticada y elegante, ha cautivado al público y a la crítica.
Se ha convertido en un referente de estilo, una influencer con millones de seguidores y una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional. Pero a pesar de todo este éxito, la sombra de Kerem İlker siempre la acompaña, recordándole un pasado que parece no querer dejarla ir del todo. Pero más allá de su trabajo, lo que ha llamado la atención de los fans son ciertos gestos y declaraciones que han interpretado como señales de que Hande aún recuerda con cariño a Kerem. Por ejemplo, hace poco Hande fue vista utilizando un accesorio que, según muchos, Kerem le había regalado durante su relación. Esto, por supuesto, encendió las redes sociales y generó un sinfín de comentarios y especulaciones. El accesorio en cuestión, un brazalete de plata con una pequeña inscripción, fue identificado rápidamente por los fans como un regalo que Kerem le había hecho a Hande durante un viaje a Italia. Las fotos del brazalete se viralizaron en cuestión de minutos, y las redes sociales se inundaron de mensajes de esperanza y de teorías sobre el significado del gesto. ¿Era una simple coincidencia? ¿O Hande estaba enviando un mensaje subliminal a Kerem y al mundo entero? La pregunta sigue sin respuesta, pero la especulación está más viva que nunca. Además, en una reciente entrevista, a Hande le preguntaron sobre sus relaciones pasadas y, aunque no mencionó a Kerem directamente, sus palabras fueron interpretadas como una reflexión sobre el amor y la importancia de las conexiones genuinas. Hande habló de la dificultad de encontrar un amor verdadero en el mundo del espectáculo, de la presión mediática y de la necesidad de proteger la privacidad. Sus palabras resonaron con muchos fans de İlker, quienes vieron en ellas una posible alusión a su relación con Kerem. Durante la entrevista, Hande se mostró visiblemente emocionada al hablar del amor. Es difícil encontrar a alguien que te entienda de verdad, que te acepte tal como eres, con tus virtudes y tus defectos, dijo con la voz entrecortada. En este mundo donde todo es tan superficial y efímero, es fundamental encontrar una conexión genuina, un alma gemela con la que puedas compartir tus sueños y tus miedos. Aunque no mencionó a Kerem por su nombre, muchos interpretaron sus palabras como una reflexión sobre su relación y sobre el dolor que sintió al verla terminar. Pero la bomba, la verdadera explosión que ha sacudido las redes sociales, es la supuesta confesión íntima de la que les hablé al principio del vídeo. Según varios medios turcos, una fuente cercana a Hande habría revelado que la actriz, en privado, ha admitido sentir nostalgia por los momentos que vivió con Kerem. Esta fuente anónima afirma que Hande echa de menos la espontaneidad, la complicidad y el cariño que compartían. La confesión, filtrada a un importante tabloide turco, ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Según la fuente, Hande habría admitido a un grupo de amigos cercanos que, a pesar del tiempo transcurrido, aún recuerda con cariño los momentos que compartió con Kerem. Echa de menos las risas, las bromas, las largas conversaciones hasta la madrugada, declaró la fuente. Echa de menos la sensación de tener a alguien que la entendía y la apoyaba incondicionalmente. Aunque la información no ha sido confirmada oficialmente, la noticia ha corrido como la pólvora, alimentando la esperanza de un posible reencuentro entre los dos actores. Obviamente tenemos que tomar esta información con pinzas, ya que se trata de una fuente anónima y no hay confirmación oficial por parte de Hande o de su equipo. Sin embargo, la noticia ha corrido como la pólvora y ha generado un debate intenso entre los fans. Algunos creen que es una simple estrategia para generar controversia y atraer atención mediática, mientras que otros están convencidos de que Hande realmente siente algo por Kerem y que esta confesión es una prueba de ello. Los más escépticos argumentan que la noticia podría ser una simple invención de la prensa sensacionalista, que siempre está buscando temas controvertidos para atraer lectores. Otros creen que la fuente anónima podría tener intereses ocultos, como dañar la imagen de Hande o generar conflictos entre ella y Kerem. Sin embargo, los fans más optimistas se aferran a la idea de que la confesión es real y que Hande está enviando señales claras de que aún siente algo por su expareja. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha estado bastante activo en las redes sociales y en los medios. Aunque no ha hecho ninguna declaración directa sobre Hande, muchos han interpretado sus publicaciones y entrevistas como indirectas o mensajes subliminales. Por ejemplo, Kerem ha compartido varias canciones de amor en sus historias de Instagram, lo que ha llevado a algunos fans a preguntarse si están dedicadas a Hande. Kerem, al igual que Hande, ha seguido adelante con su carrera después de la ruptura. Ha protagonizado nuevas series, ha participado en proyectos internacionales y se ha convertido en un referente de estilo masculino. Sin embargo, al igual que Hande, parece que la sombra de İlker lo persigue a donde quiera que vaya.
Sus publicaciones en redes sociales son analizadas al milímetro, buscando pistas sobre sus sentimientos y sus posibles intenciones. Además, en una reciente entrevista, Kerem habló sobre la importancia del amor y la conexión en su vida, y dijo que valora mucho las relaciones que ha tenido en el pasado. Sus palabras, aunque generales, fueron interpretadas por muchos como una alusión a su relación con Hande. Durante la entrevista, Kerem se mostró reflexivo y sensible al hablar del amor. El amor es lo más importante en la vida, dijo con una sonrisa nostálgica. Es lo que nos da sentido, lo que nos impulsa a ser mejores personas. Valoro mucho todas las relaciones que he tenido en mi vida, tanto las que han durado para siempre como las que han terminado. Todas me han enseñado algo importante. Sus palabras, aunque ambiguas, fueron interpretadas por muchos como una alusión a su relación con Hande y como un indicio de que aún guarda un buen recuerdo de ella. Es importante destacar que tanto Hande como Kerem son personas muy reservadas y que no suelen hablar abiertamente de su vida personal. Esto hace que sea aún más difícil saber qué está pasando realmente entre ellos y si existe alguna posibilidad de reconciliación. La discreción de Hande y Kerem ha alimentado aún más la especulación y la intriga en torno a su relación. Ambos han intentado mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos, evitando hablar directamente sobre su ruptura y sobre sus sentimientos. Esta actitud ha generado aún más rumores y teorías entre los fans, que se aferran a cualquier pista, a cualquier gesto, a cualquier palabra que pueda indicar una posible reconciliación. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y los fans de Anker siguen soñando con un posible reencuentro. Muchos creen que el amor que se demostraron en el pasado no ha desaparecido por completo y que con el tiempo podrían volver a estar juntos. La comunidad Anker se mantiene unida y activa en las redes sociales, compartiendo fotos, vídeos y mensajes de apoyo a los dos actores. Siguen creyendo en la magia de su amor y esperan que algún día, Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Organizan campañas en las redes sociales, envían mensajes de apoyo a los actores y analizan cada una de sus publicaciones buscando pistas sobre una posible reconciliación. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande Erçel realmente extraña a Kerem Bürsin? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen Hande y Kerem. En resumen, hemos explorado los rumores y las posibles verdades detrás del supuesto extraño que Hande Erçel podría sentir por Kerem Bürsin. Analizamos las declaraciones, los gestos y las confesiones íntimas que han encendido las redes sociales y que han alimentado la esperanza de los fans de Anker. Recordamos su historia de amor, su éxito profesional y el impacto que tuvieron en el mundo del espectáculo. Gracias por acompañarme en este viaje de chismes y especulaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan entretenido con toda la información que les he traído. Ahora, me encantaría leer sus comentarios sobre este tema. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿Son Team Anker o creen que es mejor que sigan caminos separados? No duden en compartir sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.